La bienvenida a este ciclo de estas jornadas de reflexión en torno a la celebración de los 500 libros del 500 años, perdón, no 500 libros, los 500 años del primer libro de Actas del Cabildo. De todas formas, creo que se me escucha. La existencia y la historia de este archivo están marcados por dos acontecimientos. Uno es esta primera reunión, ¿no? Que discutiremos a lo largo de estas jornadas, que pudieron ser el 6 o el 8 de marzo de 1524, en el que se establece el Ayuntamiento de México, en el que se reúnen, ¿no? Ahora ya lo hablaremos en la mesa que inicia a las 5, se reúnen a formar el primer ayuntamiento, bueno, no el primero fue el de la Villa Rica, de la Veracruz, pero digamos el primero más formal o ya establecido en lo que de ahí en adelante hasta nuestros días ha sido la capital, primero de la Nueva España y ahora de México, ¿no? Ese es el primer gran acontecimiento y es lo que nos convoca en marzo de 2024, ¿cierto? El otro es el motín de 1692, en el que ahora ya Ámbar Espinosa de los Monteros, que está aquí, que ahora pasaremos a ver la muestra documental que ha preparado, les contará con detalle, en el que casi desaparece el origen de este archivo, ¿no? Sí, por el hombre cuyo nombre lleva el archivo, Carlos de Sigüenza y Góngora, posiblemente se estarían celebrando estos años hasta 1192. Entonces, gracias a eso, pues es más de un siglo de registro, ¿no? De cómo inicia nuestro fondo más antiguo, que es el Fondo Ayuntamiento, y por lo tanto, estas son los dos hitos que nos convocan hoy. Hicimos un gran esfuerzo, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México nos dio todo el apoyo para tener estas jornadas, y el equipo de trabajo del archivo histórico hizo un gran esfuerzo por preparar todos y cada uno de los puntos, ¿no? sobre los que vamos a hablar en estas 3 semanas, que espero que nos acompañen a todas las sesiones. Y para iniciar esta inauguración le voy a dar la palabra a Luis Cario, quien forma parte del equipo del archivo histórico, es coordinador de procesos archivísticos y digitalización, y además un talentoso diseñador, quien conociendo, ¿no? Ya teniendo 2 años de trabajo en el archivo y conociendo a profundidad los fondos y los documentos, propuso una imagen gráfica para las celebraciones, para todo el material que hemos impreso y lo que está circulando digitalmente también. Entonces le agradezco mucho a Luis y me da muchísimo gusto que ahora él tenga la oportunidad de explicarnos el trabajo que hizo y sobre cuáles de todos los puntos que se inspiró están vertidos en esta imagen. Gracias, Luis. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos al Archivo Histórico de la Ciudad de México. Para nosotros, para todo el equipo y muy particularmente también en agradecimiento a mi compañera Ámbar Espinosa de los Monteros, que ha entregado así la vida por completo en este evento porque es una gran apasionada del periodo colonial. Entonces desde el principio supimos que a ella le iba a tocar coordinar estos trabajos y me parece que lo ha hecho muy eficientemente. La prueba es que estén todos ustedes bien. Desde el principio que tuvimos la inquietud de poder realizar una conmemoración, de hecho empezó justo como una primera inquietud de tener un evento y no dejar pasar pues la conmemoración de 500 años del documento más viejo, que ya les dará más detalles mi compañera Ámbar, que resguarda este archivo, pero también a cierto nivel tanto local como federal en términos históricos. Para nosotros como archivo, pues a pesar de que en ese entonces no se funda como tal
el archivo histórico de la ciudad, sí hay una consecución y una continuidad en la historia de cómo la custodia y el resguardo de esta documentación ha pasado de manos en manos de aquellos y aquellas interesados en la preservación de nuestra historia y de lo que hoy constituye nuestro patrimonio documental, que nos da un sentido histórico y del pasado y del presente de quiénes hemos sido, quiénes podemos ser, quiénes somos hoy en día, ¿no? En ese sentido, pues la propia historia de la custodia y el resguardo de la documentación en los diferentes archivos, pero particularmente en el archivo de ayuntamiento y el ahora archivo histórico de la ciudad, pues marca una serie de hitos que tienen que ver también con cómo se concibe culturalmente el resguardo y la apreciación de estos bienes patrimoniales documentales. Una muestra de ello, y es por eso que esta cajita que ven ahí un poco destartalada, porque es muy vieja, se encuentra aquí, es que las actas de cabildo tuvieron diferentes procesos de resguardo desde sus orígenes hasta nuestras fechas, que son ya 5 siglos de esta historia. Una parte es el entender cómo los libros, que es algo que hemos aprendido con la compañera Ámbar, no surgen propiamente como volúmenes, sino que son actas que se integran en un momento posterior, cuando ya se cierra un compendio de determinados años de actas de cabildo, que ya profundizaremos en ello más adelante. La historia de estos encuadernamientos, de esta configuración a nivel volumen, también tiene una historia de cómo se le resguarda a partir de cajas conservatoriales, ¿no? Esta es una muestra que, por lo que pudimos investigar, data de 1849. Es una caja bastante vieja, no tan antigua como el libro que solía resguardar, pero es un ejemplo del valor social, cultural e histórico que durante diferentes procesos, en este caso el encargado de mandar a hacer esta caja fue Lucas Alamán, se le da al resguardo de la documentación. Seguramente desde allá no alcanzan a ver, pero aquí hay una plaquita grabada. De parte de la información que tenemos respecto a la investigación es que muchas de estas tareas de hecho las hacían presidiarios, tanto la encuadernación como la configuración de estas cajas, y uno podría entender por qué la diferencia de una caja que en términos del artesanado en madera no tiene gran complejidad, pero en términos del grabado que tiene, y que ustedes van a poder ver como una recuperación gráfica digital de este lado, ahorita que haga el cambio la diapositiva. Esta caja, lo que dice el libro primero, está dando cuenta de cuál es el intitulado del documento que resguarda, pero hay un procurado de un acabado artístico en términos de qué es lo que va a guarecer este documento patrimonial. Eso, lo que ustedes pueden ver ahí, ese grabado, fue un grabado hecho a mano a esta miniatura, y que fue necesario durante el trabajo de digitalización del cual me encargué, de utilizar lupa, escáner digital, etcétera, etcétera, para poder recuperar y trazar las formas de este grabado ahora a nivel digital, que podemos contar con él. ¿Por qué la inquietud de poder realizar esto? Y un poco contarles un poco que la propia historia del documento pues da cuenta de cómo lo hemos apreciado como ciudadanos de la Ciudad de México, ¿no? Pues la inquietud era, por una parte, a nivel institucional, el archivo histórico a cargo de la doctora Regina Tapia, que nos ha apoyado en todo momento para empujar este tipo de espacios de divulgación histórica. Pues hay una inquietud en redignificar la labor que hacemos en el archivo histórico de la ciudad. Y parte de esa redignificación es recuperar la propia historia de los elementos que componen nuestro propio acervo. Entonces, esta caja, que en realidad pues ya no cumple la función con la que nació, sí, utilitaria, ahora tiene un valor histórico como testimonio por las manos por las que ha pasado el arte. Este acta y este libro que ustedes van a tener la oportunidad de apreciar y ver, y que lo pueden consultar de manera digital aquí en el archivo, ya no de manera física por criterios de conservación, por supuesto, pero que van a ser privilegiados al poderlo ver de frente y físicamente en estas jornadas, pues ya no utiliza este resguardo. Ahora tiene una caja para conservación que es de material moderno, que no tiene un acabado artístico, pero que sin embargo se hace a partir del trabajo muy bueno que hacen los muy profesionales restauradores y restauradoras de este archivo histórico. Finalmente, la recuperación gráfica de estos elementos nos da el propósito de poderles compartir cómo es que la labor que nosotros hacemos, y que ustedes vieron, aquí no contamos con telón, entonces nos vieron del tingo al tango ya para empezar el evento, vieron el tras bambalinas de todo lo que es ser archivista. Así es que quien les diga que ser archivista es nada más estar sentado haciendo polvo, por supuesto que se equivocan, ya lo han podido ver. La importancia de esto es para también comentarles que la labor que realiza el archivo histórico en la preservación de esto es la continuidad de aquellos hombres y mujeres tan ilustres y tan preocupados por la historia que nos da el sentido histórico de quiénes somos y quiénes hemos sido. Pues tiene una continuidad de las manos por los que han pasado estos materiales, que van desde un Lucas Alamán,
un Alexander von Humboldt, los mismos cronistas españoles de los primeros años de conquista, etcétera, 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 ¿no? Este libro ha pasado por las más insignes manos de aquellos personajes icónicos de la Ciudad de México y que hoy van a tener la oportunidad de compartirlo. El valor social que esto reporta para entender que esto nos pertenece a todos, que esto es un patrimonio de todos y que hay una serie de equipos humanos, de trabajadores y trabajadoras que con su trabajo han procurado que durante 500 años esto hoy pueda existir. Esa era la intención de hacer una recuperación gráfica. Y en esta recuperación gráfica, como ustedes podrán ver en la siguiente, donde dice ya el logo propiamente de los 5 siglos del primer libro de acta, también recuperamos lo que van a observar como los marcos dorados que se hacen bajo el trabajo de la restauración del empastado y el volumen que componen la carátula de este libro, del empastado. Ese era un poco el poder traer a nuestra actualidad lo que es ahora una innovación tecnológica, que es el mundo de la conservación digital, una de las áreas que pues, a nosotros nos toca coordinar aquí en el Archivo Histórico. Esto nos permite ahora compartir con ustedes la creación de otra dimensión de recuperación y de valoración histórica de estos documentos, que tiene que ver con que ahora tenemos la posibilidad de socializarlos desde el mundo de lo digital. Entonces sepan que este lugar está abierto, que este lugar, las personas que lo integran, nos atrevemos a decir que estamos al servicio justo de esta ciudad y de su historia. Muchas gracias. Bueno, para empezar entonces ya con la parte de los contenidos, invito al doctor Martín Ríos, que me da mucho gusto que nos acompañe, y a Berenice Bravo, que ya también está por allá, que nos acompañen a inaugurar la exposición. Ámbar nos va a dar una explicación e iniciamos a las 5 con la primera mesa que Martín y Berenice nos van a hacer el honor, ¿no?, de enseñarnos con su conocimiento. Muchas gracias. Pasamos aquí al mezanín, es nada más un poquito. Establecer leyes y hacerlas cumplir, recaudar impuestos y hacer uso de la fuerza pública. Muchos fueron los motivos en los que se vieron involucrados los habitantes de esta ciudad, ante los problemas derivados del ordenamiento que se dictaba desde el Cabildo. El ocurrido el 8 de junio de 1692, después de la fiesta de Corpus Christi, fue consecuencia de la inestabilidad económica y política del año anterior durante la administración del virrey conde de Galvez, que provocó la escasez de maíz en la alhóndiga de la Plaza Mayor. Aquella tarde se amotinaron los indios, mestizos, negros, mulatos y algunos proyos que enardecidos prendieron fuegos a la casa de Cabildo, las salas del Palacio del Ayuntamiento, algunas de sus salas, la sala de acuerdos, las 2 de audiencias, las escribanías de cámara, almacenes de bulas y papel sellado y otras salas. Ante tal disturbio, el cosmógrafo y capellán del Hospital del Amor de Dios, Carlos de Sigüenza y Góngora, se adentró en el fuego en que perecían los libros y documentos administrativos. A pesar de los vastos esfuerzos para el archivo del Cabildo fue consumido. Se quemaron los libros de actas anteriores a 1524 y de los años 1644 a 1691, que contiene ordenanzas, cédulas reales, provisiones y otros expedientes que, enviados desde España, formaron parte del corpus legislativo que regulaba la administración de la ciudad. La acta de Cabildo, que está ahí, la acta de Cabildo, fechada el 8 de marzo de 1524, regidores y alcaldes reunidos en sesión ordinaria la firmaron. Este documento se convirtió en el registro más antiguo que conserva testigo que se libró del fuego y se resguardó en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Bueno, se resguardó años después. Ok, entonces, ¿qué pasó en 1692? Voy a hacer una breve para que todos entendamos qué pasó en el motín. En las siguientes mesas de la siguiente semana hablaremos mucho más específico de lo que se dio. Bueno, en 1691 hay una hambruna y hay problemas económicos y políticos con el conde de Galvez, que hace una mala administración de la comida. Ustedes saben que el Zócalo, ubiquémonos en el Zócalo de la Ciudad de México, ahí existía una alhóndiga donde se abastecía de maíz. Las indias eran las mujeres que se encargaban de recolectar el maíz y tenemos documentado que ellas fueron las que empezaron la revuelta y lo que ellas hicieron, se organizaron con los demás y se amotinaron contra el ayuntamiento, pues ahí sabían que iban a encontrar al conde de Galvez. Cuando es el incendio, supongamos que estamos ahí en el antiguo ayuntamiento. Del lado izquierdo ven que está el nuevo edificio.
allá era la Plaza del Volador. Al otro lado está el Palacio Virreinal, que actualmente es el Palacio Nacional. Estamos configurados por esos lados. Los indios y los que hacían el motín quemaron todo lo que pudieron y el archivo alcanzó a arrasarse un poco. Carlos de Sigüenza y Góngora se encontraba en el Hospital del Amor de Dios, que está en la Academia de San Carlos ahora. Ahí se encontraba él haciendo lo que debía de hacer cuando empezó a escuchar esa injundia de las personas que estaban ahí alrededor. Lo que él hace es, bueno, la distancia no es tan grande, es llegar al archivo, porque él era un erudito y un cosmógrafo y un historiador que estaba interesado en el patrimonio documental. Lo que él hace es, junto con sus hermanos, que él es el primer hermano de 9, y junto con sus sobrinos, lanzan los libros y él ofrece 95 pesos, o sea, distribuido entre todos, para que le ayuden a cargar los libros. Este libro es un poco más ligero, pero los que le siguen son gruesos y son grandes. El encuadernado es pesado porque está hecho de madera, reguardado con piel, y hay unos de pergamino. Hay una materialidad que convive ahí entre todos. Bueno, una vez que él entra y salva los libros, se los lleva a su casa, porque ya donde más los iba a dejar, no había incendios. Entonces, ¿qué es lo que sucede después? Cuando se calma un poco el cabildo y que entra en sesión, dicen, bueno, ¿y los libros? Y es lo que vamos a ver ahora. Bueno, nos vamos a quedar ahí. De este lado está el acta de 1692, que es la primera que abre después del incendio. En la primera foja encontramos justamente al cabildo discutiendo lo que había pasado. Ellos dicen que fue a las 5:30 de la tarde, empezando por uno de los laterales del ayuntamiento. En ese mismo tenor, lo que hacen es empezar a sesionar sobre lo que había ocurrido y qué consecuencias había tenido para la población. Bueno, entonces, el 16 de junio fue cuando se abre esta acta, que es solamente 8 días después de lo acontecido. Se discute lo correspondiente al tributo y al incendio de este mismo año. En la misma sesión ordinaria se solicita al Tesoro de Propios que repare la alhóndiga con brevedad. O sea, a ellos les interesaba que funcionara otra vez la alhóndiga porque era medio de abastecimiento de maíz y de las demás semillas. Entonces pide que se repare la alhóndiga a la verdad y además le pide a Francisco Esquivel, que es un presbítero y capellán, que entregue el estandarte de la conquista que se había llevado. Durante la revuelta, este estandarte, que es el que podemos ver en los biombos de Franz Mayer, que se tiene ahí, ese se resguardaba antes de entrar al archivo o donde se sesionaba el cabildo. Había una iglesia, una capilla, había que rezar primero antes de entrar a la sesión. Entonces, ahí se resguardaba ese estandarte y pues no sé, vamos a pensar bien, vamos a pensar mal, estaba en poder de otra persona y el cabildo lo pide, lo identifica y lo pide. Entonces, como era un cabildo de su majestad, hasta que lo devuelve, ¿no? Entonces, lo devuelve. Esto lo pide en una parte. Después de que pide esta otra parte, le piden a Carlos de Sigüenza y Góngora que devuelva los libros capitulares que estaban bajo resguardo. Bueno, eso no viene en la sesión, pero en la historiografía se cuenta que Carlos de Sigüenza y Góngora dijo, bueno, si los tengo yo, me los traje, pero a mí nadie me ha dado las gracias. La ciudad no me ha dado las gracias ni me ha recuperado el dinero que yo perdí. Entonces, en la hoja número 10 de este libro, le dice que ya entregó Sigüenza y Góngora las alhajas, que él se había llevado, porque aparte de llevarse libros, se llevó cuadros, que eso te los contaré el próximo miércoles, más específicamente, cuál fue el motín que se llevaron. Él devuelve las cosas que se había llevado, algunos libros que había llevado, como les dije en la introducción, no se cuenta con libros anteriores a 1524, pero tenemos la certeza de saber que existieron. Yo lo encontré citado en el Archivo General de Indias, que cita el Cabildo del 23, entonces tengo la certeza de saber de que sí existieron esos libros, o se quemaron o se perdieron, no hay otras opciones. Bueno, esto es lo que vemos en esta primera acta. ¿Qué hace Carlos de Sigüenza y Góngora después de recuperar? Él ve los libros, los revisa, anota en ellos, y ahorita vamos a ver algunas de esas partes. En ese entonces el archivo era responsable de un archivista que decide escribir sobre este libro. Es Gabriel Mendieta y Rebollo, archivero de la época, registró lo que sucedió aquel día. Este libro de ordenanzas estaba en el oficio de cabildo y como cosa tan preciosa y necesaria encima de la mesa del escribano, y la noche del tumulto e incendio del día 8 de junio de 1692, en que se quemó dicho oficio, y ni de la mesa, ni la carpeta, ni otros papeles que había encima de ella, pereció alguna cosa. Estos libros salieron buenos, como lo manifiesta, sin ser necesario más que volverles a echar cubierta. Por lo que tenía era madera y baqueta. O sea, el libro estaba encuadernado con madera. Esa es una encuadernación más después. Se quebraron y se maltrataron. Y para la memoria de los dichos tiempos venideros y estimación por haberlos hecho Dios preservados de dicho incendio, y luego muchos sirven continuamente para el gobierno de la mismísima ciudad,
Por esta razón, en ella, 16 de agosto de 1692. Recordemos que el español no es como lo leemos actualmente, por eso de repente podemos ver. Entonces, de este lado encontremos el acta que se habla sobre la sesión, la primera sesión que se habla sobre el incendio. De este lado encontramos el registro de Gabriel, en donde él registra lo que pasó. Y estos fueron los dos documentos que se salvaron del incendio. Este es un celulario, este también. Este es el volumen 2 y este es el volumen 1. Ambos salvados del incendio. Son sobrevivientes al fuego. Bueno, entonces vamos a usar esto. ¿Qué hace Carlos de Sigüenza y Góngora cuando tiene los libros? Es algo muy curioso. Primero les voy a enseñar su peña. Carlos de Sigüenza y Góngora tiene sus libros más o menos como 10 días en su poder. Yo quiero pensar que efectivamente esta acta fue la que se rescató del fuego, porque Carlos de Sigüenza y Góngora se tomó la molestia de escribir sobre el libro. Él hizo un registro sobre lo que había pasado, al igual que el archivero registró lo que había sucedido. Aquí está. El registro. Don Carlos de Sigüenza y Góngora, cosmógrafo de su majestad, catedrático jubilado de matemáticas y capellán del Hospital del Amor de Dios, de esta ciudad, nacido en ella a 14 de agosto de 1645, hijo de don Carlos de Sigüenza, maestro que fue del serísimo príncipe Baltasar, Carlos, y de doña Dionisia Suárez de Sigüenza y Góngora. Libró este libro y los que le siguen del fuego en que perecieron los archivos de esta ciudad la noche del 8 de junio de 1692, en que por falta de bastimento se amontó la plebe y se quemó el Palacio Real y las casas de Carlos. Voy a pasar a mostrar este libro. Es su caja conservativa que les hablaba. Ya no es la anterior porque es madera. La madera no es tan bueno para conservar un libro de esta índole. Como les dijo Luis, este no es el encuadernado que tenía en su origen, pero hay mucha gente que le preocupa el archivo y los documentos que se habían rescatado. Bueno, tras el incendio se hicieron nuevas cubiertas, como se había dicho, y bueno, se perdieron y se conservaron estos libros. Vamos a ver la primera hoja. Esta es la primera hoja que abre nuestra serie de actas de Cabildo y es la más vieja que se conserva. Se pueden tomar fotos, pero sin flash. La primera fecha que aparece en este libro es el 8 de marzo de 1524. Aquí arriba aparece. Es del año 1524. Pero años después, durante el Segundo Imperio, Antonio Espinosa de los Monteros corrige la fecha y aquí le pone un añadido de papel que dice que este es del día 6 y no del 8, lunes. ¿Cómo sé que no es un curioso que dijo, ay, le voy a rayar aquí para confundir a las personas? Porque lo cierra, o sea, cierra su anotación y la rubrica. Por eso sé que es Antonio Espinosa de los Monteros. Y la historiografía me indica que Antonio Espinosa de los Monteros fue palógrafo y archivero del Antiguo Imperio. A él se le pidió que hiciera la palografía de algunas de las actas. Y lo sé porque aquí las tenemos. ¿Y de qué habla esta acta? De manera general, y en esta primera sesión, de repartición de solares. No es una acta ni una sesión que sea, por ejemplo, diferente, no es una sesión normal que abre el libro, no es una acta fundacional, no habla sobre la fundación de la ciudad, no habla sobre cualquier sesión. Pensemos que esto se le arrancó una parte porque estaba quemada. Exactamente. Pues durante las sesiones de 1524, para poner un poco en contexto la fecha, este libro es contemporáneo a la cuarta carta de relación de Hernán Cortés. La cuarta carta fue escrita el 15 de octubre de 1524 y esta es del 6 de marzo de 1524. Entonces, todavía anterior a la carta de Hernán Cortés, para que nos pongamos como wow, es mucho tiempo. Entonces, como les decía, de manera general, habla sobre problemas y asuntos que resolver del Cabildo sobre la administración, la traza de la ciudad, la distribución del agua, el abasto de alimentos, fechas civiles y eclesiásticas, obras públicas, entre otros asuntos. Pero como yo les decía, que resulta curioso que Carlos Sigüenza y Góngora hace esas anotaciones, tras rescatar el acta, anotan una de ellas, pero no solamente anotan esto, sino que en algunas sesiones, les voy a mostrar, que les gustó mucho, pero no se los enseño. Es en la 112, es que ya están donde él escribe. Aquí está. Yo les hice las reproducciones facsimilares para que pudieran verlas y admirarlas. Este es el escrito de Carlos de Sigüenza y Góngora, que tiene el título original y tiene
un crismón, que es la cruz que se pone ahí, y así sabemos que, además de que hay multigrafismo, ¿no? Pues se puede ver la caja de escritura del escribano que es de ese año, la tinta ferrogálica, y la tinta de Sigüenza sin duda no es igual a la de esta. Y también tampoco es el mismo color, pues también por eso sí. Este libro tiene mucho multigrafismo porque abarca muchos años. Los libros estaban encuadernados por año normalmente, pero a veces eran de 2, dependiendo mucho de todo, de la situación. Bueno, ¿qué es lo más interesante? Sigüenza y Góngora se pasa escribiendo en este libro lo que a él le interesa. Por ejemplo, Rodrigo de Paz fue un regidor de la Ciudad de México. En el acta 1 se le nombra como regidor, pero años más tarde, en una sesión normal, Sigüenza y Góngora le pone: esta fue la última firma de Rodrigo de Paz, porque después lo bajó su gran amigo Gonzalo de Salazar. Por ahí se los traje también. O sea, él empieza a anotar en todo el libro lo que él recordaba y que había estudiado, ¿no? Aquí se murió, lo pone, hay deditos, él marca deditos, como de ojo, es importante. Entonces, pues obviamente para mí también era importante, ¿no? Porque puso ojo. Ha sido muy, muy exquisito poder leer todas estas hojas. Bueno, como les decía Luis, este libro pasó por manos de muchas personas, lo cual tenemos un privilegio de verlo. Luis les había comentado que Humboldt, en el ensayo político sobre el reino de la Nueva España, describe el libro como uno de los manuscritos preciosos y más antiguos que se han conservado en México. Un rey religioso respetable y muy versado en la historia de su patria, el padre Pichardo, en el convento de San Felipe Neri, me ha enseñado este manuscrito que empieza el 8 de marzo de 1524. Esto es 3 años después del sitio. Se habla en él de la plaza donde estaba el templo mayor. O sea, Humboldt cambió el libro. Y es verdad, en una de las hojas habla sobre la conformación de la plaza. Nos dice cuál va a ser la traza, está lo de la Lóndiga, y este libro habla sobre eso. Y bueno, Lucas Alamán también habla de ello. Entonces, Sigüenza y Góngora lo que hace es registrar lo que hacían los alcaldes y regidores. Él se murió, él traicionó, él hizo esto, porque él sabía lo que había pasado. Ya se había desplegado, ya había pasado mucho tiempo. Y si los conquistadores eran malos con los indios, dice Lucas Alamán en las disertaciones, no eran más benevolentes entre ellos mismos. Y aquí se da cuenta de cómo era el actual España. Bueno, alrededor suyo se encuentran algunas de las imágenes que he seleccionado para que ustedes puedan ver algunas de las anotaciones que hace Sigüenza y Góngora, y pues un poco del tipo de letra, que es una cortesana, es un papel de pulpa de algodón, no es un papel de pulpa de madera, que es lo que usamos hoy. Usted tiene libros en su casa que seguramente se ponen amarillos y quebradizos. Eso responde a un proceso del mismo papel, porque es un ente que vivió en algún momento. En este caso, el algodón es mucho más resistente debido a las fibras, tiene menos celulosa, lo cual logra ese menos celulosa. Por eso es que se conserva también, aparte de que lo cuidamos mucho. Bueno, eso es el les doy la bienvenida y les digo que disfruten mucho de este nuestro documental que hemos preparado para todos ustedes, para que conozcan un poco de lo que resguardamos en el archivo y toda la historia que podemos encontrar, no solamente durante la colonia o el virreinato, sino hasta el departamento de Historia Federal. Aquí tenemos todas las historias de su país. Disfruten. Muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos acompañando. Como les decía hace un rato, esta que vamos a iniciar ahora, muchas gracias por la paciencia, ¿no? Habíamos tenido un tema con el sonido, pero por fortuna ya está todo, porque nos interesa que quede la grabación para subirlo a nuestro Facebook y a nuestro canal de YouTube para que se pueda ver, ¿no? Quienes no nos pudieron acompañar presencialmente, y lo mismo haremos con todas las jornadas, ¿no? De este ciclo que inicia hoy. Mañana tendremos una visita guiada a las 12 del día, aquí en el Fondo Ayuntamiento y en la exposición que ustedes ya vieron. El martes 12 de marzo tendremos un taller de paleografía y diplomática municipal que impartirá Ámbar, también a las 12. Esto se publicará en redes para que ustedes manden un correo y podamos inscribirnos, porque eso se va a hacer por registro previo, ¿no? Por la naturaleza del taller. El miércoles 13 de marzo tendremos la segunda mesa temática, donde nos acompañarán Francisco Quijano, Iván Escamilla y la propia Ámbar, donde se hablará más sobre, Francisco hablará sobre los libros de Cabildo, Iván Escamilla sobre Carlos de Sigüenza y Góngora y Ámbar sobre el motín. Y el jueves 14 de marzo tendremos de nuevo una visita guiada a las 12 del día para los mismos fines, ¿no? Fondo Ayuntamiento y la exposición
documental y cerrar, pues el jueves 14, el martes 19 tendremos de nuevo una visita guiada a las 11 esta vez y el taller, otro taller de paleografía, y el miércoles otro más, vamos a estar muy activos. Y el jueves clausuramos con la conferencia magistral del doctor Andrés Lira del Colegio de México, quien nos hablará de la secularización de la vida en la Ciudad de México, 1824-1827, que es un momento muy importante porque no solo se establece la Primera República Federal, sino que empieza este proceso en el que las instituciones, que ahora ellos nos van a hablar de cómo nacen, se empiezan a ser republicanas y por lo tanto a secularizarse, ¿no? a separarse del ámbito eclesiástico. Contaremos con la presencia de la Secretaria de Cultura local, muchas gracias Luis, y tendremos un vino de honor y un concierto de música clásica. Entonces espero que nos acompañen. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar esta primera mesa de discusión con los doctores Martín Ríos y Berenice Bravo. Aquí los voy a presentar. Muchas gracias. Martín Ríos es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctor en Sociedad, Poder y Cultura en la Edad Media Prehispánica y Europea por la Universidad Complutense de Madrid, es nivel 3 del SNI. A mí me impresiona mucho porque eso es mucha dedicación y trabajo. Como investigador se ha dirigido fundamentalmente al estudio de la legitimación de los procesos de conquista mediante el discurso historiográfico, tanto en la península ibérica como en la Nueva España, al tiempo que ha andado en el estudio de la utilización del pasado en los procesos de construcción de las identidades contemporáneas. Su última publicación es La breve historia de la Edad Media Occidental, publicada por el Instituto de Históricas de la UNAM en 2023. Le doy la palabra primero a Martín. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la doctora Regina Tapia por esta amable presentación, pero sobre todo por el honor que me ha conferido el Archivo Histórico de la Ciudad de México de invitarme a participar junto con la doctora Berenice Bravo en esta primera sesión de charlas, y por supuesto a la coordinadora, la licenciada Espinosa de los Monteros, por todo el trabajo que ha hecho de coordinación, de gestión y de poner en valor un patrimonio común, ¿no? Eso quizás es lo más importante, y ver el archivo literalmente con las puertas abiertas. Como historiador me parece muy simbólico, porque un archivo no solo custodia la memoria colectiva de una comunidad determinada, sino que también debe estar al servicio, ¿no? Como bien decías, de esa comunidad a la que pertenece, que cualquier persona literalmente puede entrar al archivo en esta casa preciosa, ¿no? Que tiene tantos años también y que está enclavada en una de las peores esquinas de la Ciudad de México para hacer investigación histórica, porque todo el día se oye el microbús que pasa y el claxon del microbús, la música, ¿no? Y todos los vendedores ambulantes, la patrulla. Bueno, está en el corazón de la Ciudad de México. Es de la Ciudad de México, con sus ruidos, sus olores, sus contrastes, sus sabores, su complejidad, y en la cual hemos aprendido a vivir y la amamos con todo nuestro corazón. La única forma de refundarla sería tirar una bomba atómica, ¿verdad? Y hacerla de nuevo, lo cual sería imposible. Por esas capas de historia son las que custodia estas paredes, y por lo tanto, pues creo que todos somos muy conscientes de la importancia de conmemorar este quinto centenario de la fundación del Cabildo, entre comillas, y de, en todo caso, la primera acta que se conserva. En tanto medievalista y dedicado a la península ibérica, me pareció oportuno, como primera charla, introducirles a ustedes por qué es importante un acta de cabildo, cuál es el significado de un acta de cabildo y del cabildo en el entramado político de la monarquía hispánica, y por supuesto cuáles son sus antecedentes. Porque efectivamente la historia hispana comienza en abril de 1519, cuando Hernán Cortés desembarca en las costas de Veracruz y funda junto con su compañía este primer ayuntamiento
de la Villa Rica de la Veracruz, porque claramente venía de otro mundo, mucho más amplio, mucho más complejo, y va a ser en función de ese marco político, económico, social, cultural, jurídico, que va a intentar aprender el mundo nuevo, esa realidad nueva, para conformar pues, una realidad distinta a la que conocía. Por lo tanto, empezaría con esas dos fechas. Abril de 1519, la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, al menos en papel, porque sabemos que hay que esperar hasta el verano de aquel año para que empiece realmente la fábrica de la ciudad, y como bien saben, no se hizo en el actual puerto de Veracruz, sino un poco más para arriba, ¿no? Hacia Ahuistlan, ahí queda la ciudad, y luego Ciudad de México 1524 tras la conquista. Por lo tanto, como historiador, yo me hago las siguientes preguntas que tienen ahí en la diapositiva, si me hacen favor de pasarla, ¿no? Bueno, ¿cuál es el significado de la constitución de un ayuntamiento como de la Villa Rica de la Veracruz, ¿no? ¿Cómo esta fundación refleja las experiencias previas en la península ibérica y el mundo mediterráneo? ¿Cuál es el papel de las ciudades en el proceso de conformación del territorio y de la monarquía hispánica, ¿no? Y por lo tanto, en última instancia, ¿para qué sirve una ciudad en el siglo XVI? ¿No? Estamos en la muy noble y leal Ciudad de México, pero es una más de las ciudades que articulan la monarquía hispánica. La siguiente, por favor. Naturalmente tenemos que remitirnos a la tradición romana, porque todos los conquistadores algo saben de la ciudad de Roma, la Roma que han conocido algunos simplemente han escuchado de ella, ¿no? Porque es la capital del antiguo imperio romano y es la sede de la cristiandad latina. Pero claro, Roma a lo largo de la Edad Media se mantuvo vigente desde muchas ópticas, no solo porque existían los monumentos, sino porque existían, como ven ahí en el mapa, las ciudades y los caminos que conectaban esas ciudades. No es que sea, es una falsedad pensar que en la Edad Media desaparecieron las ciudades, no, nunca desaparecieron, mantuvieron un emplazamiento, redujeron sí población, quizás extensión, pero allí estuvieron las ciudades particularmente del Mediterráneo. ¿Y qué era una ciudad en el mundo antiguo? Isidoro de Sevilla, obispo hispalense del siglo VII, la define de la siguiente manera. Por favor, para que vean al propio pues, de la ciudad de Roma, ¿no? Junto al río Tíber. La siguiente, por favor. La define distinguiendo entre la fábrica material de la ciudad y la comunidad política de habitantes que viven en esa ciudad. Como no veo la pantalla, me voy a permitir leer desde mi teléfono la definición de Isidoro de Sevilla. Civitas, ciudad, es una muchedumbre de personas unidas por vínculos de sociedad y recibe este nombre por sus ciudadanos, cives, es decir, por los habitantes mismos de la urbe. Con el nombre de urbe, urbs, se designa la fábrica material de la ciudad, en tanto que civitas hace referencia no a sus piedras, sino a sus habitantes. Por lo tanto, la urbs es el conjunto de edificios, calzadas, aceras, infraestructuras que permiten el funcionamiento de esa ciudad. Pero las civitas es lo que nos importa, es la comunidad política conformada por los ciudadanos de esa urbe. Recuerden que en el mundo romano no todos los habitantes de la ciudad eran ciudadanos, solo algunos tenían esa capacidad política, que quizás es una de las grandes diferencias entre el antiguo régimen y el mundo contemporáneo. Esas personas vivían en una res pública, es decir, en una república, y tenían una serie de valores comunes. Un marco jurídico dado por el derecho romano que otorgaba la ciudadanía, una lengua que era en el mundo occidental el latín y en el mundo oriental el griego, concedían un enorme valor a la palabra escrita, eso es fundamental para la historia que estamos contando, tenían un marco institucional
en el cual los magistrados de la ciudad ejercían las mismas funciones que se ejercen ahora. Unos levantaban el censo, otros hacían la censura, otros se encargaban de las obras públicas, otros de recobrar impuestos. Y por supuesto era sede del culto imperial. En toda ciudad había una estatua del emperador que era la que garantizaba la unidad de cultos en todo el Imperio Romano, a pesar de las diferencias que podían encontrarse en las distintas partes del Mediterráneo. Por lo tanto, la ciudad era un centro político, económico y religioso. Y si ven la siguiente imagen, les traje una imagen, según yo, muy bonita del Coliseo, porque si finalmente el Coliseo queda asociado a la imagen de Roma es por su magnificencia, pero porque representa también la manera en la que los habitantes de esa ciudad se congregaban en torno al espectáculo público y reproducían en la escala del anfiteatro la propia escala social. Es decir, en la parte de abajo los senadores y los nobles, en la parte media las clases medias, y los que no tenían dinero, pues como hoy en día arriba en el gallinero, ¿no? Pagando pues un boleto mucho más asequible que los que están en la primera planta. No sé si fueron al concierto de Taylor Swift, pero mis alumnas que sí fueron se tenían fortuna, ¿no? Pagando en la parte de abajo. Este urbanismo, y va a ser importante para nuestra historia, está dado por, o más bien los límites de esa ciudad están dados por las murallas. Toda ciudad romana tiene una muralla que no solo la protege de las invasiones, sino que marca los límites jurídicos de la ciudad. Se articulan en torno a una plaza reticular y en el centro de esa plaza está el foro, donde están los principales templos. A ellos se suman termas, teatros, basílicas y los circos como espacios de socialización. Por supuesto, los mercados. ¿Y qué sería de una ciudad romana sin el alcantarillado necesario para eliminar los detritos y los acueductos para llevar el agua potable a la ciudad? Dicho de otra manera, los romanos inventaron todo. ¿Sí? Nuestras ciudades están descansando en esa larga tradición. Por supuesto, en la Edad Media esa tradición se mantiene vigente. Es un mito que el mundo antiguo muere en la Edad Media, todo lo contrario. En el mapa que van a ver a continuación, son las siguientes dos diapositivas, por favor, les presento una representación de las distintas ciudades que existían en la península ibérica a mediados del siglo XII. La siguiente, ahí está el mapa. Como ven, lo que está en color verde son los reinos, los territorios musulmanes, y los que están en la parte de arriba en colores son los distintos reinos cristianos: León, Castilla, Navarra y Aragón. Y como ven, ese territorio peninsular medieval está articulado por ciudades, y en buena medida las calzadas y los caminos que las conectan son las viejas calzadas romanas, prácticamente hasta hoy en día. Por lo tanto, la península ibérica en la Edad Media no es un espacio vacío ni necesariamente rural, es ante todo un espacio urbano que se va a proyectar. Y claro, ¿cómo se proyecta ese espacio urbano? Por supuesto, en la articulación del territorio y su explotación. Recuerden que desde el campo de las ciencias sociales y la geografía hacemos un distingo entre el espacio, que es el hábitat natural dado por la naturaleza, valga la redundancia, y el territorio, es decir, ese espacio transformado de una u otra manera por la acción humana. Ese es el primer reflejo. Pero el segundo también es la documentación que nos queda. Y Alfonso X el Sabio, la siguiente por favor, que vivió en la segunda mitad del siglo XIII, en este importantísimo libro que fueron Las Partidas, define a la ciudad de la siguiente manera. Este título 10. Cuidan algunos hombres que pueblo se llama a la gente menuda, así como menestrales y labradores. Mas esto no es así. Y antiguamente en Babilonia y en Troya, que fueron lugares muy señalados, y ordenaron todas las cosas con razón y pusieron nombre a cada una según convenía, pueblo llamaron al ayuntamiento de todos los hombres, comunalmente, de los mayores y de los menores y de los medianos, pues todos estos son menester y no se pueden excusar, porque se han de ayudar unos a otros para poder bien vivir
y ser guardados y mantenidos. Es decir, en última instancia es un referente a la tradición aristotélica. El ser humano es un ser social por naturaleza, es un ser político. Por lo tanto, es natural al ser humano congregarse en sociedad para ayudarse mutuamente y procurarse un cuidado. La siguiente, por favor. En otra parte de las partidas define a la ciudad de la siguiente forma: ciudad, que se entiende todo aquel lugar que es cercado por los muros, con los arrabales y los edificios que se tienen en ellos. En realidad aquí está haciendo referencia al concepto de urbe, y ahí les muestro la ciudad de Toledo, la vieja capital del reino visigodo y luego del reino de Castilla y León, con sus respectivas murallas. Y lo que está dentro, acá se ve perfectamente el palacio y la catedral, pues es la ciudad. ¿La Ciudad de México tenía murallas? No. ¿Por qué no? Porque teníamos un hermoso lago que hacía las veces de muralla y que definía perfectamente el espacio de la ciudad. Esta tradición alfonsí pervive, por supuesto, en la Edad Media tardía. La siguiente, por favor. En el siglo XV, uno de los principales humanistas de la corte de los reyes católicos, Alonso de Palencia, escribió uno de los primeros diccionarios que conocemos, anterior incluso a la gramática de Nebrija. Y en ese diccionario, decía Palencia, civitas es ayuntamiento, o sea, reunión de ciudadanos que viven en uno, guardada la honestidad de las leyes, de manera que la muchedumbre de los hombres viva en justicia. Por lo tanto, una ciudad es un espacio de orden, de paz, de leyes, de armonía y de concordia. Y claro, los problemas vienen cuando esa armonía y concordia se rompe por alguna circunstancia. Por lo general, porque los gobernantes no cumplen con las tareas que les han sido encomendadas. La siguiente, por favor, para ir avanzando. Si nos centramos en la época de los reyes católicos, recuerden que Hernán Cortés nació en 1485 en el marco de la Guerra de Granada. Pues tenemos que las ciudades se han consolidado como uno de los principales apoyos de la monarquía de los reyes. Una ciudad, en principio, puede ser cabeza de un reino, y esos reinos van a conformar a la corona de Castilla. ¿Cuáles son los reinos? Galicia, León, Castilla, Sevilla, Córdoba, Murcia, Granada. Por lo tanto, una ciudad es cabeza de reino y por lo tanto sede del poder regio. Esa ciudad, como decíamos, articulaban los territorios y por lo tanto son aquellas vinculaciones entre las actividades manufactureras y el comercio y la actividad agropecuaria. En consecuencia son importantes polos económicos. Son espacios de libertades porque la gente vive en justicia y es libre en principio de practicar la actividad que quiera. Según la costumbre, un campesino que huía de un señorío, si vivía en una ciudad un año y un día sin ser capturado, adquiría la condición de hombre libre. Esa población estaba gobernada, por supuesto, por un ayuntamiento conformado por los miembros del patriciado urbano. Y como se nos ha explicado ya, eran los encargados del abasto, de la defensa, de la impartición de justicia en primera instancia. Pero no se nos debe olvidar que una ciudad era también la sede del poder episcopal y por lo tanto era también sede del poder religioso y eclesiástico. Y para administrar mejor una ciudad estaba dividida en parroquias, llamadas colaciones en la Edad Media. De ahí viene el término colación. Porque se administran dos cosas, los diezmos, por supuesto, el 10% de la producción, pero también se administran los sacramentos. Y en algunos casos, como fue el de Salamanca, también la ciudad era sede de la universidad. En tiempo de los reyes católicos, la corona de Castilla, la siguiente por favor, se dividió en 64 corregimientos, al frente de los cuales había un corregidor. Nosotros en realidad conocemos a la corregidora, que era la esposa del corregidor. Como su nombre indica, corrige la ciudad en nombre del rey, porque es el representante directo del monarca. Y por lo tanto, tiene poderes políticos, administrativos y judiciales.
Ese corregidor se encarga de designar a los representantes a cortes y de impartir, esto es lo más importante, justicia en primera instancia. El papel más importante del rey es impartir justicia. Claro, como no todo el mundo puede ir, nombra a la persona que imparte justicia en su nombre. Por lo tanto, hacía las veces de juez ordinario. Todos los corregidores tenían que ser competentes, honrados, leales a la monarquía y al final estaban sometidos a un juicio de residencia, como va a ocurrir en la Nueva España. Si vemos la siguiente diapositiva, no vamos a ver los 64 corregimientos, sino las 17 ciudades que tenían derecho a nombrar diputados a Cortes. La que tiene el mapa de colores. Antes, por favor, ya no estamos muy adelante. La diapositiva pone 17 ciudades. Bueno, se las leo porque lo que nos interesa es ver el mapa. En realidad son las ciudades de Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid, León, Salamanca, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Jaén, Murcia y Zamora. Me interesa que vean el mapa porque efectivamente esas ciudades son las que son cabezas de reino y se reúnen junto con el estamento nobiliario y con el estamento eclesiástico para conformar las cortes, que son el espacio de decisión colegiada principal. En las cortes se piden los impuestos y se juran a las y los herederos de la corona. Por lo tanto, poder enviar representantes a cortes era un privilegio muy importante que tenían estas ciudades. Otra pregunta, ¿la Ciudad de México tuvo representantes en cortes? No. Habría que explicar por qué, y de eso yo sé que mi amigo Francisco Quijano les va a hablar largo y tendido. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la escritura, que en última instancia es lo que nos ha convocado aquí? La siguiente, por favor. A partir del siglo XII, la siguiente, se desarrolló en Europa la cultura letrada, bajo un concepto que los especialistas denominan como literacy, que no es otra cosa que la capacidad de lectoescritura de una población cada vez más amplia. En nuestras sociedades contemporáneas prácticamente todo el mundo sabe leer y escribir, y el analfabetismo ha sido uno de los grandes problemas a combatir, ¿no?, por todos los gobiernos. Pero realmente hasta finales del siglo XIX la inmensa mayoría de la población no sabía leer y escribir. Por lo tanto, que desde el siglo XII esta capacidad de lectoescritura se vaya desarrollando, pues resulta una auténtica novedad y un parteaguas en la historia medieval. ¿A qué obedece el aumento de esta capacidad lectoescritora? En primer lugar, al fortalecimiento del poder monárquico, que le interesa gobernar sus estados y hace de la cultura escrita un instrumento de legitimación a través de la historia, pero también de la impartición de justicia y de la administración del reino. En segundo término, al surgimiento de las universidades, que van proveyendo de los saberes necesarios para el gobierno de las ciudades y del mundo. El desarrollo del comercio y del mundo urbano, porque la nueva burguesía está necesitada de esas capacidades lectoescritoras para hacer cartas de comercio, para hacer negocios, para anotar pérdidas y ganancias. Por supuesto, la laicización de los saberes en ese mundo urbano. 100,000 pesos una vaca, ¿no? Imagínense matar una vaca para hacer 3 hojas. Carísimo, por eso los libros medievales son tan caros y tan preciados en todos los sentidos. La invención del papel va a fomentar la difusión de los documentos en papel. A partir del siglo XIII, la siguiente por favor, ya nos vamos acercando al final, se va a desarrollar un proceso interesantísimo, el gradual abandono del latín como lengua de administración y cultura en beneficio de las distintas lenguas vernáculas, castellano en Castilla, catalán en Cataluña, ¿no?, italiano en Italia, francés en Francia. Y eso va a ser muy importante porque significa la identificación de la monarquía, que se expresa a través de la cultura escrita,
con el territorio sobre el que gobierna y la población, si los súbditos a los que gobierna, que se expresan en esa lengua. Y por lo tanto, como ven allí, va a haber un proceso de innovaciones importantísimos. En primer lugar, se forman las cancillerías, ¿no? Al frente de las cuales está un chanciller o gran canciller que se encarga de gestionar toda la producción de documentos. A las órdenes de este canciller se encuentran los notarios que dan fe de la validez de los documentos y los escribanos que ponen por escrito todas aquellas órdenes. Vamos a ver ahora unos documentos importantísimos. Hay un registrador que es el que registra, ¿no?, esos documentos en un libro para que se tenga constancia de qué fue lo que se dijo. Y a partir de ahí se comienza a emitir un montón de papeles. Primero los corpus jurídicos, como ven allí, el de las partidas o las ordenanzas reales de Castilla, de Vista Montalvo, ya en el siglo XVI nuestro, por supuesto, las leyes de Burgos y la recopilación de las leyes de Indias. Pero si vemos la siguiente, vemos que en esa necesidad de administrar los dominios, pues se van a generar documentaciones de distinta naturaleza, procesos judiciales, reales cédulas, privilegios, libros de actas, y a partir de allí la historiografía que sirve para legitimar a la monarquía. Con ello quiero decir que cuando el 6 de abril de 1524 se escribe esas actas, pues hay por lo menos 400 años de tradición escrituraria en el seno de los cabildos. Es decir, aunque lo que para nosotros es importantísimo en el conjunto, en la perspectiva histórica, no es sino un acta más de cientos de actas conservadas en los archivos de las cancillerías regias. Vamos a ver en la siguiente una imagen que a mí me gusta mucho, que es de un privilegio rodado. Se llama privilegios rodados porque tienen el círculo, una rueda, donde se encuentra la firma del rey. Y ahí vemos prácticamente lo que es un documento ordinario. Bueno, este no es un ordinario, es un poco más especial, que puede ser una donación a un monasterio, a un noble. En la parte de arriba ven el crismón, nombre del Padre, del Espíritu Santo, es decir, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando ya es en latín. Abajo ven las columnas de los firmantes de este documento, y en la última línea pues van a ver el nombre del escribano que pone por escrito esta decisión. Hay otros documentos incluso más lujosos, como el que van a ver a continuación, que es un libro de viajes imaginario, el libro de viajes por todos los reinos del mundo. Se nos fue un poquito, pero van a ver la decoración que tiene en las orlas y por supuesto la miniatura. Ahí acá estamos hablando de un códice realmente mucho más lujoso. Ámbar se perdió ahí en los hijos. No te preocupes, ahora aparecerá. No te agobies, ahí vendrá. Ahí ese libro que les decía, eso ya un manuscrito tardío, tardío en términos medievales, es del siglo XIV, ya 1015 me parece la posmodernidad y me da un poco de vértigo. Y vean el periodismo, y vean el siguiente, es un traslado de las capitulaciones que se otorgan a Cristóbal Colón, ¿no? Ustedes saben que se conservan muy poquitas copias. Estos son los tratados que está una copia manuscrita en el archivo de la Corona de Aragón, que no tiene pues nada de espectacular, ¿no? Simplemente pues se dieron a la tarea de registrar el documento. Y vean este que sigue, que sí pertenece al periodo de los reyes católicos. El siguiente, por favor, donde aparece el escudo de los monarcas, arriba con la intitulación. Y bueno, pues en internet se pueden encontrar cosas como la que sigue, por favor, son fascinantes, donde aparecen muchos tipos de documentación, y ahí se ve perfectamente en la primera foja: yo el rey, yo la reina, ¿no? Claro, no escriben de su puño y letra, tienen a su ejército de escribanos, pero al final sí que firman de puño y letra. Por lo tanto, insisto, hay una larga tradición escrituraria emitida no solo en las cancillerías regias, sino también en las ciudades. Y eso me permite llegar a las conclusiones para no robar más tiempo a la doctora Berenice. Bueno,
A finales del siglo XV, la monarquía castellana se encontraba en pleno proceso de expansión. Y esto hay que tomarlo en cuenta. El doctor Rubial hablaba sobre una conquista inevitable, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no? Pues hubieran llegado antes o después, porque a todo el mundo le interesaba llegar a la India para hacer negocios con India y con China. Y antes o después, uno u otro se hubieran encontrado con el que sería nuestro continente. Pero en ese proceso de expansión, las ciudades tuvieron un papel fundamental, ¿no?, en la defensa primero de las fronteras del Reino de Castilla y después en la articulación de los territorios. Porque evidentemente cuando se conquista el territorio musulmán, esas ciudades se incorporan a la administración de la monarquía castellana. Y cuando la frontera se convierte en una frontera marítima, pues lo primero que hay que hacer es fundar ciudades. Claro, las primeras se fundan en las Islas Canarias, por supuesto, luego en las Antillas y luego ya en tierra firme. Es decir, las ciudades se van fundando conforme se expande la frontera de los reinos de Castilla. En este sentido, las ciudades fueron el principal apoyo de la monarquía castellana en su lucha contra la nobleza y contra la iglesia. Se apoyan en su burguesía, en su gente letrada, ¿no?, para poder afirmar su poder y su dominio. Esas ciudades, como decíamos, fueron polos económicos, políticos, eclesiásticos, espirituales y nudos de comunicaciones. De ahí la importancia que una vez conquistada Ciudad de México, todo el mundo entienda que hay que fundar algo entre Veracruz y la Ciudad de México, porque el camino es muy largo, no hay ni dónde dormir. Bueno, pues hagamos una Puebla, ¿no? Puebla de Los Ángeles, que toma un nombre medieval. Por lo tanto, la fundación de las ciudades, tanto en la Nueva España como en el conjunto de los dominios americanos, obedeció, como ven ahí en la siguiente diapositiva, a una herencia mediterránea de larga duración que distinguía a la comunidad política, es decir, al conjunto de los ciudadanos, en nuestro caso decimos vecinos, de las infraestructuras propias del mundo urbano necesarias para la vida. Pero es importante subrayar que aunque los autores distinguen perfectamente la traza urbana del grupo político, no se pueden entender una sin la otra. Y de ahí la importancia que en nuestras actas de cabildo quede perfectamente escrito dónde se va a poner qué cosa, a quién le corresponde tal solar, cuánto va a venir ese solar, a quién se le compra, quién lo vende, a quién se le expropia, porque es la memoria de la articulación de ese territorio. Y en este sentido, las ciudades americanas juegan un papel fundamental, porque no solo articulan el territorio conquistado, también encuadran a las poblaciones, tanto a las poblaciones locales indígenas como a la población española que va llegando año con año, y cada vez son más hombres, mujeres, niños que van buscando una oportunidad de vida que no tienen en Castilla. Son los puntos a partir de los cuales se irradia el cristianismo, por supuesto, para convertir esta tierra en una tierra cristiana, y a partir de las cuales la monarquía gobierna efectivamente esos territorios. Los conflictos que quedan reflejados en las actas de cabildo entre el ayuntamiento y el virrey, o entre los habitantes de la Ciudad de México, conquistadores en primera generación, segunda generación, no son otra cosa, visto desde la perspectiva de la historia castellana, que la continuidad de la tensión del conflicto entre nobleza y monarquía. Solo que, a diferencia de lo que ocurría en la Edad Media, la monarquía ya no estaba dispuesta a conceder esos cotos de libertad a la nobleza. Lo que quería era imponer el gobierno eficaz allende los mares. Solo hubo un marqués del Valle, nada más, porque la idea era que no hubiera más marqueses en América que se pudieran alzar con el reino. Y ahí tienen el mapa de las distintas ciudades que se van fundando a lo largo del siglo XVI. Bueno, la siguiente diapositiva también tiene otras ciudades, ¿no?, para que ustedes puedan ver el rosario de fundaciones prácticamente seguido, ¿no? Claro, eso no significa que antes no hubiera gente, y eso es muy importante. Claro que hay gente, claro que hay poblaciones indígenas. Lo importante es que jurídicamente se está fundando una ciudad como centro articulador del espacio
y como conjunto político a través del cual la monarquía gobierna los nuevos territorios. Y en ese proceso de fundación y articulación, y con esto terminamos, la escritura tiene un papel fundamental, por cuanto es el acto de gobierno más importante, más eficaz y que permite la conservación de la memoria de ese gobierno. Es una tradición romana. La palabra escrita tiene un valor fundamental. A las palabras se las lleva el viento. Lo que está escrito permanece y queda en la memoria. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por esta interesante, amena y además muy simplificadamente contada historia de un proceso muy complejo que involucra territorio, actores, instituciones y en una muy larga duración además. Entonces, muchas gracias por el esfuerzo, muchísimas gracias por estar aquí. Y a continuación le voy a dar la palabra a la doctora Berenice Bravo, quien es profesora investigadora en la ENA, para que no digan que solo invitamos de históricas, porque resulta que casi todos vinieron de historia, pero ahí se concentran los estudios de estos temas, ¿no? De la ENA, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus trabajos de investigación se han centrado en el estudio del clero secular del Arzobispado de México durante los siglos XVIII y XIX, particularmente de la gestión episcopal, capitular y parroquial. Dichas investigaciones le han permitido dedicarse también al rescate de fuentes eclesiásticas, su protección y difusión como bienes culturales. Bienvenida, Berenice, muchas gracias por estar otra vez aquí. Porque si no, no veo y necesito a veces mucha. Bueno, creo que aquí veo perfecto. Sí, gracias, doctora. Bueno, primero quiero dar las gracias a mis alumnos que me acompañan de la ENA. Me siento arropada de verdad de que vengan. Sé que todos andan corriendo y gracias. Además es una coyuntura muy difícil para nuestra escuela en este momento. Me da mucho gusto volver a estar aquí. Te agradezco, Regina, siempre la invitación. Y por supuesto agradezco a Ámbar, que nos ha coordinado de una manera maravillosa. Desde el año pasado estamos en esto. Ella me hizo favor de proporcionarme las imágenes digitales del libro de Cabildo. Para quienes toman conmigo paleografía, pues hasta les puse a leer unas partidas, ¿no? unas actas. La verdad es que lo disfruté muchísimo. Fue toda una experiencia en todos los sentidos. Y bueno, cuando Ámbar platicó conmigo, me manifestó que la doctora Regina tenía como que nos proponía algunos temas, algunos tópicos para tratar y dar a conocer qué trata este libro, porque pues lo estamos festejando, ¿no? Y eso es maravilloso. Y quiero decirle a la doctora Regina, ya se lo había mencionado a Ámbar, creo que debemos este año aplicar para Memoria de México, Memoria Mundo, para que lo registren, ¿no? Como con este galardón. Estoy segura que no va a haber ninguna duda en que se lo otorguen, ¿no? por lo que significa para nuestra ciudad, para nuestro país, que bien lo decía Martín. Le hablo de Martín, porque Martín es más chico que yo. Pues lo puedo cuidar, lo puedo tutear, porque nos conocemos desde hace, pues cuando regresabas de España, que lo veía Martín, sí. Y bueno, la doctora Regina nos recomendó algunos temas. Por ejemplo, la relación, ¿qué dicen estas actas sobre los indios? ¿Qué dice de la traza? ¿Qué dice del escrito y de los escribanos? Entonces, yo espero de verdad cumplir en 10 cuartillas lo que me propusieron. Espero. Lo voy a leer porque yo me pierdo, y para los que me conocen, me pierdo y me puedo ir muchos minutos, entonces voy a ser muy puntual. Bueno, entonces voy a comenzar. Entre los párrafos escritos con bellísimos trazos que distinguieron la escritura cortesana y la calificada como diabólica, es decir, la procesal, propia de los escribanos reales del siglo XVI,
y justo al final del acta de cabildo de 7 de junio de 1529, sobresale un breve párrafo de apenas 6 líneas que ustedes ven ahí y que Ámbar ya nos mostró allá arriba. Ese párrafo de 6 líneas sobresale por 2 cosas. Evidentemente por el tipo de escritura, ustedes pueden verla, es completamente distinta a la cortesana. Ustedes están a la derecha. En la derecha es la letra cortesana. Esa es una escritura humanística propia de los siglos XVII y XVIII. También sobresale en el libro, evidentemente porque el párrafo está asignado y está publicado por Carlos de Sigüenza y Góngora. Cuando uno ve el libro, de inmediato ese párrafo sobresale sobre todo, ¿no? Y pues el nombre es muy atrayente. En esos trazos que surcan ese papel, él escribe a un futuro lector. Él no sabe quién será el lector o los lectores. No sabía que yo lo iba a leer, pero sabe que lo van a leer. Por ello, en las 3 primeras líneas, Sigüenza se presenta, dice quién es, dice su nombre, enuncia sus cargos: cosmógrafo real, catedrático jubilado de matemáticas y capellán del Hospital Real del Amor de Dios. También señala que nació el 14 de agosto de 1645, así que más o menos tenía 47 años cuando escribió este párrafo, y que era hijo de Carlos de Sigüenza. En las siguientes 3 líneas le cuenta a ese posible lector el motivo por el que está escribiendo ese párrafo, y entonces él cuenta una hazaña, la suya, la proeza por la que sabe que sin duda alguna va a pasar a la historia como hecho que se vuelve narrativa. Él dice entonces que libró este libro y los que siguen del fuego, en el que perecieron los archivos de la ciudad, la noche del día 8 de junio de 1692, en que por falta de bastimentos se amotinó la plebe y quemó el Palacio Virreinal y las casas de cabildo. Ya Ámbar les va a dar una conferencia sobre esto. También hay un libro maravilloso de la doctora Natalia Silva Prada, su tesis doctoral sobre el motín de 1692, así que por si quieren saber qué pasó puntualmente, pues ahí está esos 2. Pues bueno, el libro que salvó, al que se refiere Sigüenza y Góngora con un enorme orgullo, es el que hoy nos convoca y nos reúne. Es el primer libro de actas de cabildo de la Ciudad de México. Sus palabras, leídas con atención, muestran un singular orgullo y una convicción. El orgullo de haber salvado este libro, este testimonio escrito, la convicción de que justo lo escrito, como nos lo decía el doctor, en su mundo, es decir, en el del Imperio Español, lo era todo. El escrito era testimonio y ley, era poder de poseer, poder de tener, de legitimar, por ejemplo, la apropiación de un territorio para fundar la más noble e imperial ciudad en América, que era la Ciudad de México. Sigüenza, hombre de letras, sabía del poder del escrito y por lo tanto de este manuscrito que daba cuenta, sí, de la forma en que se fundó la ciudad, la forma en que se trazó, se imaginó, pero sobre todo de cómo cada acción tomada para ella era legal porque había sido asentada y escrita. Es precisamente el objeto de mi participación hoy, compartir con ustedes qué es lo que hay en este libro. Les voy a contar así rápidamente, espero, qué hay en este libro y qué se legitimó a través de él para en cierto sentido entender por qué un hombre como Sigüenza, que bueno, ya tenía todo, absolutamente era famoso, ¿no? Era absolutamente todo lo que uno podía imaginar. Esto lo presentaba esto como el mayor de sus orgullos, ¿saben? O sea, si uno lo lee dice, no, este hombre de todo está orgulloso, pero seguro de esto es lo más para él, ¿no? Entonces, bueno, primero les voy a platicar a ustedes qué dice este libro, qué se enuncia en él, ¿no? Y por supuesto me voy a detener en este apartado que he titulado Lo que se escribe, lo que se enuncia, la fundación de la insigne Ciudad de México. Bueno, el libro primero de actas de cabildo está conformada por 118 fojas. La estructura de este manuscrito sigue todas las características propias de los dichos libros capitulares y que los dedicados a la diplomática municipal han hecho evidentes. Por ejemplo, actas en secuencias cronológicas en las que se indica el lugar, el día de reunión,
actas divididas en asuntos por párrafos, acompañadas por brevetes al margen, como ustedes pueden ver en la imagen, es muy sencillo, y actas en las que usan fórmulas de reunión, como ya nos explicó el doctor Martín, la palabra ayuntamiento. Por eso ellos siempre empiezan con esta, o sea, después de la invocación del día, dicen en dicho año, estando ayuntados o estando ayuntados, como es su uso y costumbre. Y otra norma de los libros de Cabildo es que invariablemente se explica el asunto a tratar y la disposición tomada por los alcaldes y regidores. Yo les recomiendo mucho este artículo, lo pueden encontrar en línea, es muy explicativo de cómo son las actas de Cabildo. Fíjense que José Fernández Alonso Gutiérrez, egresado de la ENA, murió antes de poder publicarlo, así que se publicó póstumamente. Es de verdad un artículo que lo leen en 10 minutos, muy bueno, por si quieren saber cómo funcionan las actas de Cabildo. Este libro de actas abarca un arco temporal que va del 8 de marzo de 1524 al 7 de junio de 1529, y en este sentido, de lo primero que se escribe y por lo tanto de lo que queda como testimonio, es cómo los primeros miembros de la corporación van ocupando, trazando, diseñando, gobernando esta ciudad. Las primeras hojas están plagadas de testimonios de la asignación de los solares para los conquistadores y de cómo se toma posesión de ellos, por lo que es frecuente encontrar la frase arrancando la hierba en señal de posesión. Y cuando alguien le quiere quitar la tierra, echan sal en la tierra. Todas estas frases de posesión y despojo aparecen en este libro de actas capitulares. La asignación de solares se sienta como urgente en estas actas capitulares porque es urgente ocupar y poblar. Para mayo podemos casi leer el miedo en un acta de Cabildo en mayo de 1524, cuando se escribe: esta ciudad está muy sola y hay poca gente, nada que ver con ahora, ¿no? Y que en ello había que reparar, decían los miembros del Cabildo, para no dar atrevimiento a que los indios, a causa de ellos, se alcen contra nosotros. Meses después volverán a mencionar la necesidad de que la ciudad se pueble y sea más noblecida. 3 meses después, en febrero de 1525, con más entusiasmo los miembros del Cabildo manifiestan en las actas que ya muchos están pidiendo tierras. En poco tiempo, la incertidumbre que causaba la presencia de pocos españoles va desapareciendo y nunca hubo vuelta atrás. En las actas capitulares de 1526 encontramos afirmaciones del Cabildo en que señala que la ciudad que ellos gobiernan es la que más se está poblando en la Nueva España y se multiplicaba. Y ya para 1529, que era la Ciudad de México, la más insigne y noble y principal que hasta ahora había en dicha tierra. Pero poblar y ocupar no bastaba, la ocupación tenía que ser planificada y ordenada, así que las actas muestran todos los retos que enfrentaban los síndicos, por ejemplo, en 1524, que pedían a todos sus habitantes, a los que se les había asignado solares, que los cercaran, aunque sea con cañas, y siempre aparece una frase que mandatan por bando, que dicen: sirva, labren, cerquen sus solares, ¿no? Y si no, se les serán retirados. También les ordenaban a los primeros habitantes españoles que sus bestias y sus cuerpos no anduvieran sueltos en las calles, porque provocaban un enorme daño a las mismas. Asimismo, mandataban que se limpiara y que no se tuviera muradares en las puertas, ni que se echara agua sucia en las coladeras, ni cosa que mal huela, cito, ni perro, ni gato, ni otra morteriza, y que se procurara mantener limpia la plaza de las aguas y de las mercaderías. El agua, su limpieza y distribución fue el gran reto para los miembros del Cabildo. En las actas quedaron registradas todas las disposiciones para proveer o sacar el agua de la ciudad, porque frecuentemente esta ciudad se anegaba. En mayo de 1528 la ciudad amaneció inundada. Entonces el Cabildo ordenó que, como se encontraba muy perdida y llena de agua, a causa de no tener corrientes para ir las aguas a la laguna, les mandataba a los habitantes de la ciudad a que la limpiaran por sí mismo y ayudaran a sacar el agua. O sea, imagínense lo que era en 1528 esta ciudad. A través de lo que se escribe y se asienta en el libro de actas de Cabildo,
Vemos una ciudad que va creciendo, en la que se construyen iglesias, se planea construir un hospital en la calle de Tacuba, donde se sabe de la construcción de las casas capitulares y en las que se pide hasta un sitio para que se haga una escuela de danzar, por ser de ennoblecimiento a esta ciudad. Esto ocurrió en fecha tan temprana como el 15 de octubre de 1526. Para este año, esto que les voy a contar me encantó. Sí me escuchan de todas formas. Aparece por primera vez en este libro. No sé si alguien lo ha encontrado antes, pero yo me emocioné muchísimo porque por primera vez aparece la palabra traza. ¿Qué es la traza? Nuestra ciudad de México, fue dividida la traza que se propuso fue propuesta por los franciscanos en fecha muy temprana. Se dijo que la ciudad tenía que estar dividida en la República de Españoles y la República de Indios, y atendía a un principio religioso que era el principio de que los indios eran neófitos de la fe, y entonces decían que tenía que estar separado de los españoles y los negros porque los podían contaminar. Entonces, desde muy temprano se piensa esta ciudad dividida en esta traza. No sé si ustedes lo ven, pero bueno, ese es el mapa de Uppsala, que es precioso, lo pueden encontrar en línea. Y ahí se ve la iglesia mayor, así le llamaban por muchos años a la catedral, le llamaron iglesia mayor, ¿no? Y la roja es Santo Domingo, es el convento de Santo Domingo, allá donde vamos todos a hacer nuestras tesis o a imprimirlas, ¿no? Espero que sea eso nada más, pero entonces aparece por primera vez en 1526 la palabra traza y explica ya, esto me parece asombroso porque creo que la parte que tienen muy clara que va a limitar hacia el norte se establece siempre Santo Domingo. Se dice que de Santo Domingo hacia atrás ya empiezan las casas de los naturales y que se tenga cuidado con ellas, ¿no? Y entonces, bueno, hay algunas manifestaciones, porque el 9 de enero de 1526 se le dan unos solares a Francisco de Olmos y Juan del Castillo, que son sastres, y se les da estos solares y dice que pueden colocarlo cerca de la traza, porque ellos quieren hacer una ermita a San Cosme y a San Damián para albergar a pobres. Esta definición de la traza ya es muy clara en 1528, cuando se dice que el cabildo mandó que desde la calle del Agua, que está junto a Santo Domingo en adelante, no hubiese casa de españoles, sino que de allí en adelante se quedaran por vivir los naturales. Perdón, ustedes están en Santo Domingo y se van hacia atrás, hacia Tlatelolco, ahí tienen la primera República de Indios. La segunda República de Indios está, si ustedes se ubican, pues es el convento de San Francisco, donde está la sede de la Secretaría de Relaciones, es Tenochtitlan, ¿no? Entonces lo que sucede es que la ciudad era una ciudad de españoles que no abarcaba más de 10 cuadras, era muy chiquita, y después estaba abrazada por estas dos repúblicas de indios, ¿no? Y eso es definitivo, es muy lindo saber que en 1529 ya saben dónde llega la traza del norte, que por cierto, hoy la doctora Clementina me entregó un escrito porque ella está estudiando todos los habitantes que estuvieron atrás de la traza, todos los indios a los que tenían sus solares, y lo está haciendo justo a través del libro 1 que hoy estamos comentando. Bueno, entonces los límites ya están definiéndose en esta ciudad, ya está delineado, y también, bueno, pues algo que es maravilloso en estas actas es que uno pues va viendo lo que llega, lo que tienen que comer y lo que tienen que beber. Entonces nosotros vemos cómo llegan el vino, el aceite, el vinagre. Sabemos entonces que están comiendo los españoles: carne, col, habas, nabas, zanahorias. De hecho, se establecen en las actas de cabildo los horarios para regar las huertas. Se establece que después de que se oculta el sol y antes del amanecer se deben de regar, y se recomienda que haya árboles a la mitad de ellos para que tengan sombra y pues se den mucho mejor, ¿no? Así vemos una ciudad que va creciendo, pero sobre todo pues que se va hispanizando, ocupada en el centro por españoles y rodeada, casi abrazada por los indios. Vemos desfilar en este libro a los primeros habitantes españoles que ejercen diversos oficios: sastres, canteros, planteros, herreros, vedores, encontrar los primeros eclesiásticos.
que llegan y bueno, vemos también una ciudad en la que a los españoles se les prohíbe que traigan armas, aunque sí se les permite llevar espada y puñal, y a quienes se les prohíbe también no jugar ni dados, ni naipes, ni juegos vedados. También se registra y se ordena la celebración en la ciudad con solemnidad a San Juan, a Santiago, a San Hipólito y a Nuestra Señora. Esto es en 1528, y se establece en 1529 las ordenanzas para la celebración de Corpus Christi, que es la fiesta religiosa más importante que organiza la ciudad, ¿no? Hay una tesis preciosa de Ana Laura, se acaba de olvidar, pero ella hace un estudio sobre la fiesta de Corpus Christi de la ciudad, y entonces estudia cuántos indios llegan Corpus Christi a establecer las famosas enramadas, ¿no? Por donde va a pasar el Santísimo Sacramento, y todo el gasto corre a cargo de la ciudad. Entonces, les digo esto porque, por supuesto, esta ciudad era leal, era insigne, pero como me lo dijo Martín, también es una católica ciudad, ¿no? Las actas de cabildo entonces muestran la ocupación, el poblamiento, la construcción de espacios y edificios, pero también los miedos, las tensiones provocadas por hechos o rumores propias de colonizar un nuevo espacio que antes era de otros o pertenecía a otros. Las actas nos muestran las tensiones de los españoles con los indios. Estos, sí lo tengo que decir, aparecen muy poco en las actas. En este primer libro, los indios casi se murmura de ellos en las reuniones del cabildo, pero cuando se habla de ellos lo hacen por cuestiones muy importantes y trascendentales. Por ejemplo, la que hemos mencionado, la de mayo de 1524, en donde manifiestan el temor de que se alcen contra los españoles. En este mismo año se emite y registra la primera ordenanza sobre los indios, y se les dice a los conquistadores que si van a salir a coger oro, es decir, si van a salir de la ciudad a coger oro, van a perder a sus indios encomendados. El rumor y el miedo se hacen presente cuando, al no saber nada de Cortés, se escribe que al parecer el gobernador ha muerto en manos de indios, porque los indios son enemigos y los indios en este momento son un peligro. Pero lo maravilloso de este libro es que nosotros vemos cómo cambian las sensibilidades respecto a los indios. De tenerles miedo pasan a ser sujetos de protección, y entonces vemos ya como en 1529 les dicen a los españoles que no sean osados en hacer trabajar a los indios cuando lo mandata la iglesia, es decir, que no pueden trabajar los domingos. Se les ordena también a los españoles que no entren a correr con sus caballos a los mercados de los indios, sobre todo a Tlatelolco, porque los asustan. También les dicen que por favor no vayan a comprar mercadería a sus mercados, eso es en 1528. Y algo muy importante es que por favor controlen a sus ganados. ¿No saben qué lata dan los puercos y las yeguas y los caballos en la ciudad? No solo despedazan las calles, sino lo que sucede es que, creo que por ahí lo puse, el 27 de febrero de 1526, dice que no metan sus ganados a las tierras de indios porque los indios están empezando a cosechar, a sembrar sus maíces y los echan a perder. Y entonces el cabildo dice, si ustedes no sacan a sus ganados, se los vamos a matar y no nos importa, ¿no? Entonces, bueno, así vemos este cambio de sensibilidades, y también vemos la aparición del indio, pero ya como un sujeto jurídico que empieza a negociar con los españoles. Entonces vamos a ver a estos españoles que son contratados para construir los puentes, o vamos a ver a estos indios que les venden a los españoles solares, ¿no? Y todo se va centrando en las actas de cabildo. Bueno, de todos los testimonios sobre los indios, el que más me impresionó es el siguiente. Es la verdad, bueno, no sé si ustedes comparten conmigo la impresión, ahorita me lo van a decir, pero es la acta del 11 de enero de 1529. Fíjense que en esta acta uno puede leer entre líneas lo complejo que fue la evangelización de los indios y casi la aceptación de que este iba a ser un proceso muy complicado. Pero bueno, a los síndicos y regidores lo que les interesa es gobernar la ciudad y que ésta se mantenga, ¿no? A veces hasta el sentimiento cristiano tiene que pasar. Mire, lo que dice es que hay una gran mortandad de indios, mucha mortandad, y a causa de que no entierran los dichos indios a sus indios, puede esparcerse dentro
entre los españoles, ¿no? Acuérdense que antes se creía, teníamos la teoría de los humores. Bueno, ahora nos pasó con el COVID, ¿no? Nosotros creíamos que la enfermedad entraba por cómo respirabas, ¿no? Las bacterias se conocen hasta el siglo XIX. Entonces, ellos dicen, el aire está infestado, y si no los entierran, pues van a infectar a más españoles. Y entonces, fíjense la frase, dice que los españoles que tienen niños los entierren en sus iglesias o en sus cementerios, y si no fuesen cristianos, los entierren donde sea, pero que sea hondo. O sea, saben perfectamente que hay indios no cristianos, no convertidos, y que entonces, pero lo que no podemos hacer es que se contamine más la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las partes que más me impresionó, es muy revelador de cómo están estas sensaciones, estos sentimientos y estos temores, ¿no? Ahora bien, en las actas aparecen otros sujetos, también hay judíos y por supuesto los negros esclavos, ¿no? De los judíos no es que se mencionen particularmente, sino que se cita una cédula en donde se ordena en 1527 que ningún judío viva en la Nueva España y por lo tanto en la ciudad. Se pregona entonces, se van a pregonar en la ciudad que cualquier judía que viva aquí se torne y no sea osado entrar. De los negros se regula su conducta y se les advierte que si escapan por 30 días de sus dueños se les dará muerte. Además se les prohíbe usar armas, comprar efectos de Castilla, y se decreta que tanto ellos como indios, si lavan sus bestias en las caballerías, serían acreedores a 10 azotes. En suma, la fundación de esta ciudad emerge en cada foja. Todo el libro es evidencia de ello, por eso este libro es extraordinario en datos sobre ello. Pero también este libro de actas es extraordinario porque ejemplifica el poder del escrito. Le agradezco a Martín porque ahí hizo una introducción. Ya nada más faltan 3 hojitas, les voy a explicar por qué es tan importante el poder del escrito, o sea, por qué se escribe, ¿no? Y por qué es tan interesante entonces este libro. Fíjense, hace muchos años escuché decir al maestro Manuel Pérez Ceballos, que fue un gran historiador y paleógrafo, investigador del CIESAS, que el imperio español en América se había construido y sostenido más que con armas, con papel y tinta. Por supuesto que el maestro Ceballos tenía la razón, en absoluto se equivocaba. El imperio, para existir, para sobrevivir, para coexistir, exigió un contingente de funcionarios que gobernaran y administraran los confines del imperio. Gobernar y administrar exigían escribir para informar al rey y para que éste, a través de lo escrito, legitimara las acciones. Hay un historiador inglés, Bret Harte, que tiene un libro reciente, precioso, por si lo quieren leer, que se llama El Imperio e Información, Funciones del Saber en Dominio Colonial Español, donde acuñó un término bien interesante que se llama el triángulo comunicativo de vigilancia, donde los súbditos coloniales leales informan, apelan, denuncian todo al rey, al monarca absoluto. Informar al rey, quien a su vez y a cambio les otorga mercedes y privilegios. De esta forma, el escrito y los que escriben funcionaron como estabilizadores del dominio imperial. Esto es evidente en las actas del Cabildo. En este libro en particular, cuando leemos, por ejemplo, cómo síndicos y regidores le dicen al escribano el 2 de mayo de 1525 que deben inscribir a su majestad, dándole relación de todo lo que se trata en dicha corporación. Por el hecho de que todo se debía informar por escrito, es que, como bien indica Alfonso Luis Hernández, que tiene varios artículos sobre libros capitulares, los letrados aparecieron como una fuerza dominante pues, en todo el imperio español, ¿no? Ellos eran, a través del escrito, las voces ante el rey, las voces de las instituciones, las voces de los súbditos más nobles, pero también de los más sencillos. No sorprende entonces que en las primeras actas de este libro, y desde un principio, se apela al nombramiento de escribanos del consejo de dicha ciudad, o de número o de público. Entre marzo y mayo de 1524, estos recayeron en Francisco de Orduña, Hernández Pérez y Pedro del Castillo, y justo en mayo el Cabildo pidió casi con vehemencia a su rey que le diera el privilegio como corporación de nombrar a sus propios escribanos. Así que, pues a partir de ese momento, tienen de escribanos a Luis Hernández, a Pedro de Castillo, se les paga muy bien,
A todos los escribanos se les asigna solar y les pagan 80 pesos de hora. Más para que tengan idea, un carpintero en esos años, de los que llega, gana 10 pesos de hora. Un escribano gana 80. El oficio del escribano no era importante solo por el acto de escribir o por ser el voz ante el monarca. O sea, sí, pero sobre todo porque el funcionario da fe. Los escribanos son fedatarios de actos públicos, como la asignación de sonares, de conformación de aranceles, de disposiciones en general de los miembros del cabildo y de escribir todo lo que es importante para esta corporación. Por eso, por ejemplo, los escribanos, al final de este libro de actas de cabildo, en particular, asentaron todas las cédulas del rey que éste había dirigido a la Ciudad de México, la ciudad que ellos gobernaban. Cartas y cédulas que además se habían recibido el 10 de noviembre de 1525 y se habían jurado obedecer. El juramento de obediencia, por cierto, que se relata en esta acta, nos puede acercar a ese mundo donde los gestos son símbolos y los símbolos son testimonio, sin duda, de la importancia que le daban al escrito. Se dice entonces que los alcaldes y regidores tomaron en sus manos, o sea, cada uno iba tomando las cédulas en sus manos, las besaba y se las ponía en la cabeza en señal de obediencia a la cédula, ¿no? Bueno, que tengo esta voz de maestra. Ahí voy, ya acabo. A través de esta cédula, el rey otorgó, por ejemplo, el escudo de armas de la ciudad para usar en pendones, sellos, escudos y bandera. El escudo es precioso. Bueno, cómo relatan cómo está construido el escudo, con la laguna, con los nopales, etc. También dispuso no cobrar aranceles por la entrada de productos de Castilla durante 8 años. Se marcó la excepción para los habitantes de esta ciudad de no pagar por la sal que comieran o gastaran. Es que la sal lo es todo, ¿no? Si no sobreviven los alimentos. Es bien importante la sal, por eso le dice, bueno, no paguen impuestos por esto. También en esta cédula se encuentra la licencia para los españoles para liberar a los esclavos indios que están a manos de los indios, ¿no? El escribano es importante entonces porque es el que informa al rey las noticias, las peticiones del cabildo. Es importante porque da fe pública de actos públicos, ventas, tomas de posesión, como nos decía el doctor. Pero ahora bien, hay en el acta de cabildo algunos testimonios que ejemplifican como ningún otro lo importante que era un escribano, pero sobre todo lo escrito en el libro. La importancia de escribir es que lo que se escribe existe. Escuchemos con atención la acta de 1524, en donde Antonio de Marmolejo reclama que el escribano no asentó en el libro el acto en el que se le asignó su solar. Solicita que se inscriba porque al no estar inscrito no es de su propiedad. Más notorio es el 15 de agosto de 1525, cuando Diego Hernández Lazo recibe una merced, pero dice que se asiente en el libro de actas para tenerlo por tal vecino de esta ciudad. La fuerza de esta frase es evidente. No eres de esta ciudad si no estás registrada en este libro. Así parece también cuando Rodrigo Bastida pide el 26 de septiembre de 1525 que lo recibieren o vieren por vecino asentar en el libro de actas. Es decir, asentarlo, escribirlo para ser legítimo habitante de esta ciudad. Porque no tienes, no eres, si no estás inscrito en él, porque el escrito lo es todo. Por ello, o por eso, con orgullo Sigüenza presumía el hecho de librar del fuego este libro, porque con su hazaña conservaba para la ciudad, para la corona española, el derecho de posesión de todos aquellos primeros conquistadores y españoles a los que se les asignaron solares, se les dieron nombramientos, el derecho de poseer, de existir, el derecho de ocupar un nuevo espacio. Entonces, por eso es muy importante. Yo terminaba con una frase que dice así: el derecho de conquistarlo. Al salvar este libro, Sigüenza recuperaba los derechos de fundación de esta ciudad, la ciudad que en este libro se enunciaba y se inscribía en ella como la más noble, la más insigne y la más leal, ¿no? Y bueno, espero que hayan visto con mis ojos lo que se escribió en todo este libro, ¿no?
Muchísimas gracias, Berenice. No que tuvieras que cumplir con nada, pero creo que llenaste la expectativa y la superaste. Esta lectura de este primer libro del cumpleañero de hoy que nos muestra la historia social, cultural, de los sentidos, ¿no? Lo que debe haber sido la llegada de estos nuevos productos, estos nuevos animales, estos nuevos ruidos, ¿no? Me imagino el miedo de los caballos que yo compartiría si yo estoy en un mercado y pasa un caballo corriendo, creo que me da un infarto. Entonces, muchas gracias, ¿no? por este recorrido desde lo vivencial casi. Muchísimas gracias. Estoy segura que el público tiene preguntas.